Llevaba 15 años limpiando la mierda de mi padre. Literalmente, cada mañana a las 6, entraba a su habitación con guantes de goma y una sonrisa fingida para cambiar sus pañales, lavar sus sábanas manchadas y aguantar sus gritos cuando no reconocía dónde había dejado sus lentes. «Elena, eres una inútil», me decía mientras le daba su medicamento. «Tu madre sabía hacer las cosas bien. Tú no sirves para nada». Yo me tragaba las lágrimas y seguía. Había dejado mi trabajo como contadora, mi apartamento, mi vida entera para mudarme a la casa familiar cuando él tuvo el primer derrame cerebral. Mis hermanos, claro, tenían responsabilidades más importantes. Carlos vivía en Miami con su esposa gringa, y Manuel tenía su empresa que no podía abandonar. Pero Elena, la solterona de 45 años, ella sí podía sacrificarse. Durante esos 15 años, vi cómo papá se deterioraba lentamente. Los buenos días eran pocos. Los malos días eran cuando me gritaba, me insultaba, me decía que era una fracasada porque nunca me casé. Nunca le di nietos, nunca fui la hija que él quería, pero yo seguía ahí, levantándome a las 5 de la mañana para preparar su desayuno sin sal, llevándolo a todas sus citas médicas, soportando sus humillaciones frente a los doctores cuando decía que yo no entendía nada de medicina. Todo cambió el día que llegó Sofía. Era una enfermera de apenas 25 años que el servicio de cuidados domiciliarios había enviado para ayudarme 3 días a la semana. Rubia oxigenada, con esas pestañas postizas que parecían arañas muertas, y una forma de hablar tan melosa que me daba náuseas. «Don Aurelio», le decía con esa voz chillona, «qué guapo está hoy. Seguro cuando era joven todas las mujeres se morían por usted». Y mi padre, ese hombre que llevaba meses sin sonreír, se iluminaba como un adolescente enamorado. Al principio pensé que era profesionalismo. Los cuidadores tienen que ser amables con los pacientes. Pero Sofía empezó a quedarse más tiempo del necesario. Llegaba más temprano, se iba más tarde. Siempre tenía una excusa. «Es que don Aurelio me estaba contando de cuando era joven. ¡Qué historias tan interesantes!», me decía mientras se acomodaba el escote de su uniforme demasiado apretado. Y papá la miraba como si fuera la Virgen María y Marilyn Monroe al mismo tiempo. Las cosas empeoraron cuando Sofía empezó a traer comida casera. Tamales, pozole, todo lo que el doctor había prohibido por su diabetes y presión alta. «Un poquito no le van a hacer daño», me decía con esa sonrisa falsa. Además, la comida hecha con amor siempre sabe mejor. Cuando le reclamé, papá me gritó por primera vez en meses con una energía que no había mostrado en años. «Déjala en paz. Al menos ella sí sabe cocinar, no como tú que solo sabes calentar comida congelada». Ahí me di cuenta de que algo estaba muy mal. Sofía empezó a venir todos los días. Ya no era solo 3 veces por semana. Y ya no usaba uniforme. Llegaba con vestidos cortos, tacones altos, maquillada como si fuera a una discoteca. Don Aurelio me pidió que me arreglara bonita para él. Me explicaba cuando le preguntaba por qué venía vestida así. Y lo peor de todo, papá había empezado a mejorar. No físicamente, pero sí mentalmente. Estaba más lúcido, más despierto, más vivo. Pero solo cuando ella estaba presente. Conmigo seguía siendo el mismo anciano gruñón de siempre. Pero con Sofía se convertía en un galán de telenovela, contándole historias de su juventud, riéndose de sus chistes tontos, pidiendo que le pusiera crema en las manos. La gota que derramó el vaso fue cuando llegué a casa un día y los encontré tomados de la mano en el sofá, viendo una película romántica. «Papá, tienes que tomar tu medicamento», le dije, tratando de mantener la calma. «Después, mija, estoy ocupado», me respondió sin siquiera mirarme. «La medicina no puede esperar. Tienes que tomarla a la misma hora todos los días». «¡Que después te dije!», me gritó apretando más fuerte la mano de Sofía. «¿No ves que estoy con mi novia?». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Novia? ¿Ese hombre de 70 años, que no podía ir al baño solo, tenía novia? Sofía me miró con una sonrisa triunfante. «Elena, no seas tan controladora. Tu papá ya es un hombre grande. Puede decidir por sí mismo». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todos los sacrificios que había hecho, en todas las oportunidades que había perdido, en la vida que nunca tuve porque decidí cuidar a un hombre que ahora me trataba como si fuera una extraña. Pero lo peor estaba por venir. 2 semanas después, papá me citó en la sala. Estaba más serio de lo que lo había visto en años. Sofía estaba a su lado, usando un vestido blanco que la hacía ver como una quinceañera disfrazada de novia. «Elena, tengo algo importante que decirte», comenzó con una voz que no reconocí. «Sofía y yo nos vamos a casar». Las palabras me golpearon como un martillo. Me quedé sin aire.
sin palabras, sin entendimiento. Papá, ¿cómo que se van a casar? Apenas la conoces hace 3 meses. La conozco lo suficiente para saber que ella sí me ama de verdad, me dijo, mirándome con una frialdad que me cortó hasta los huesos. No como tú, que solo estás aquí por obligación. ¿Por obligación?, repetí, sintiendo cómo la rabia empezaba a hervirme en el pecho. Papá, yo dejé todo por cuidarte. Mi trabajo, mi apartamento, mi vida entera. Nadie te pidió que lo hicieras, me respondió con una crueldad que nunca había escuchado en su voz. Y mira qué bien lo hiciste. 15 años y ni siquiera sabes lavar bien mis calzoncillos. Sofía sí sabe cómo cuidar a un hombre. Sofía sonrió y se acurrucó contra él como una gata satisfecha. Don Aurelio, no sea tan duro con Elena. Ella hizo lo que pudo. No. Papá me miró directamente a los ojos. Ella nunca hizo nada con amor, solo por deber, pero Sofía me ama de verdad. Por eso he decidido dejarle toda mi herencia a ella. Tú nunca la mereciste. El mundo se detuvo. 15 años de mi vida. 15 años de limpiar su mierda, de soportar sus insultos, de sacrificar todo lo que tenía. Para esto. Papá, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida, me dijo, levantándose del sofá con más energía de la que había mostrado en años. Mañana mismo voy a cambiar mi testamento, y quiero que te vayas de mi casa. Esta casa es para mi esposa, no para una hija malagradecida que nunca supo demostrar amor verdadero. Sofía me miró con esos ojos azules llenos de victoria, y en ese momento supe que todo había sido calculado. Cada sonrisa, cada caricia, cada palabra melosa, todo había sido una actuación perfecta para quitarme lo único que me quedaba, mi familia. Tienes una semana para sacar tus cosas, añadió papá. Y no esperes nada de mí cuando me muera. Todo será para la única mujer que me ha amado de verdad en mis últimos años. Salí de esa casa temblando. No de miedo, sino de una rabia tan profunda que sentía que me iba a consumir por dentro. En una semana había perdido a mi padre, mi hogar y mi futuro. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que tal vez nunca los había tenido realmente. El apartamento que conseguí rentar era una caja de zapatos en un barrio que olía a fritanga y perros mojados. 2 habitaciones diminutas, una cocina que apenas cabía una persona y un baño con azulejos que alguna vez fueron blancos. Era lo único que podía pagar con mis ahorros, que no eran muchos después de 15 años sin trabajar. Mi primera noche ahí lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me senté en el colchón que había comprado en una tienda de segunda mano y traté de entender cómo había llegado a ese punto. 45 años, sin trabajo, sin familia, sin futuro. Todo por haber sido una hija obediente. Al día siguiente salí a buscar trabajo. Era humillante explicar por qué había estado 15 años sin experiencia laboral. Los reclutadores me miraban como si fuera un dinosaurio cuando les decía que no sabía usar las nuevas versiones de Excel, que no tenía LinkedIn, que mi último empleo había sido en 2008. Señora, el mundo cambió mucho en estos años, me dijo una niña de 25 años en una entrevista. Tenía la misma edad que Sofía. Va a ser difícil conseguir algo al nivel que usted tenía antes. Después de 2 semanas de rechazos, conseguí trabajo como secretaria en una empresa de construcción. El sueldo era 3 veces menor de lo que ganaba antes, pero al menos era algo. Mi jefe era un hombre de 50 años, que masticaba chicle con la boca abierta, y me gritaba cada vez que no entendía sus instrucciones murmuradas. «Elena, ¿dónde están los papeles del proyecto García?», me gritaba desde su oficina. «¿Cuáles papeles, señor Ramírez? No me dijo nada de esos papeles». «Claro que te dije. ¿Estás sorda o qué? Las mujeres de tu edad ya no sirven para nada». Me tragaba la humillación igual que me había tragado las de mi padre durante años. Al menos aquí me pagaban por soportarla. Mientras yo luchaba por sobrevivir, Sofía vivía como una reina. Lo supe porque una noche, mientras navegaba por Facebook tratando de distraerme de mi miseria, apareció en mi timeline una foto que me quitó el aliento. Era Sofía, con un vestido rojo que costaba más que mi salario de 3 meses, en el restaurante más caro de la ciudad. Pero no estaba con papá, estaba con un hombre joven, guapo, de unos 30 años, que la abrazaba por la cintura como si fuera su dueño. La descripción de la foto decía: «Celebrando el amor con mi príncipe azul, vida de lujo, amor verdadero, bendecida». Me quedé mirando esa foto durante horas. ¿Cómo podía estar con otro hombre cuando acababa de casarse con mi padre? ¿Y de dónde había sacado dinero para ese vestido, ese restaurante, esas joyas?
Durante los siguientes días me dediqué a espiar su Facebook como una adolescente obsesionada. Las fotos se multiplicaban. Sofía en el spa más exclusivo de la ciudad. Sofía comprando en boutiques de diseñador. Sofía en hoteles de 5 estrellas. Siempre con el mismo hombre joven. Siempre con ropa nueva. Siempre gastando dinero como si fuera agua. Y en todas las fotos, los comentarios de sus amigas eran los mismos. ¡Qué suerte tienes! Ese hombre te mantiene súper bien. ¡Vivan los Sugar Daddies! Sugar Daddy. Mi padre se había convertido en el Sugar Daddy de una mujer que lo estaba engañando descaradamente. Una tarde, después de un día particularmente horrible en el trabajo, decidí pasar por la casa familiar. Solo quería ver cómo estaba papá, asegurarme de que no le había pasado nada. Me estacioné al frente y esperé. Lo que vi me revolvió el estómago. Papá estaba sentado solo en el jardín, en su silla de ruedas, con la misma ropa que llevaba 3 días seguidos. Se veía más delgado, más frágil, más perdido. A su lado había una bandeja con comida que claramente no había tocado. Sofía no estaba por ningún lado. Me acerqué a la ventana y pude ver el interior de la casa. Estaba hecha un desastre. Platos sucios amontonados en la cocina, ropa tirada por todas partes, periódicos viejos esparcidos en el suelo. La casa que yo había mantenido impecable durante 15 años se había convertido en un chiquero en menos de un mes. Quise tocar la puerta, pero me detuve. Papá había sido muy claro. No me quería ahí. Había elegido a Sofía por encima de mí, y tendría que vivir con las consecuencias. Pero no pude irme sin hablar con doña Carmen, la vecina de toda la vida. Ella había visto crecer a mi familia. Había sido como una segunda madre para mí. «Elena, mija», me dijo cuando me vio en su puerta. «Qué gusto verte. ¿Cómo estás?» «Bien, doña Carmen. Solo pasaba por el barrio y quise saludarla». ¿Cómo está mi papá?» Su cara se puso seria. «Ay, mija, no sabes cómo me da pena esa situación. Esa mujer no está casi nunca. Tu papá se queda solo días enteros. El otro día lo escuché llorando en el jardín». «¿Llorando?» «Sí, mija, llamando tu nombre, diciendo que se había equivocado contigo». Doña Carmen bajó la voz. «Y esa Sofía, ay, Elena, esa mujer no es lo que aparenta. He visto carros lujosos que vienen a recogerla. Hombres jóvenes. Y ella sale toda arreglada, como si fuera a una fiesta, mientras tu papá se queda ahí solo. ¿Ha venido algún doctor a verlo?» «No, mija, ninguno. Y yo sé que tu papá necesita sus medicinas, sus cuidados, pero esa mujer no se preocupa por nada de eso». Regresé a mi apartamento con el corazón partido en 2. Parte de mí quería correr de vuelta y golpear la puerta hasta que papá me dejara entrar. Pero la otra parte, la parte herida y orgullosa, me recordaba sus palabras. «Nunca mereciste mi herencia. Vete de mi casa». Esa noche soñé con mamá. En el sueño, ella estaba parada junto a mi cama, con esa sonrisa triste que tenía cuando estaba enferma. «Mija», me decía, «las cosas no siempre son lo que parecen. Tu papá está sufriendo, pero es muy orgulloso para admitirlo. Ten paciencia». Desperté sintiéndome extraña, como si mamá realmente hubiera estado ahí, pero la realidad era la misma. Yo trabajando en un empleo miserable, Sofía gastando el dinero de papá en su amante, y papá deteriorándose solo en esa casa que una vez fue nuestro hogar. Decidí investigar más. Si Sofía estaba robando a mi padre, yo iba a descubrirlo. No por la herencia, ya había perdido esa batalla, sino porque nadie merece ser traicionado y abandonado de esa manera, ni siquiera el hombre que me había roto el corazón. Contraté a un investigador privado con el poco dinero que me quedaba. Se llamaba Jorge. Era un ex policía que había visto casos similares. «Señora Elena», me dijo después de mostrarle las fotos de Facebook de Sofía, «esto es más común de lo que usted se imagina. Mujeres jóvenes que se aprovechan de hombres mayores con dinero. ¿Su padre tiene demencia senil? Principios de Alzheimer», le respondí. «Perfecto para ellas. Los mantienen medicados, aislados de la familia, y poco a poco van vaciando las cuentas bancarias». Jorge me miró con compasión. «¿Usted quiere recuperar a su padre o quiere recuperar la herencia?» «Quiero salvar a mi padre», le dije sin dudarlo. «La herencia ya la perdí, pero él no merece morir abandonado y robado». Jorge sonrió. «Entonces vamos a trabajar juntos. Pero le advierto, lo que descubramos tal vez no le guste nada». No tenía idea de cuánta razón tenía. Jorge trabajaba rápido. En una semana ya tenía información que me hizo temblar las manos cuando leí su reporte. «Sofía Mendoza no es su verdadero nombre», me dijo mientras revisábamos las fotos que había tomado. «Se llama Sandra Maldonado. Tiene 32 años,
no 25 como le dijo a su padre. Las fotos la mostraban entrando y saliendo de un apartamento lujoso en la zona más cara de la ciudad, siempre acompañada del mismo hombre joven que había visto en Facebook. ¿Y él quién es? Brian Castro, de 28 años. Tiene antecedentes por estafa y fraude. Vive del dinero que Sandra le da. Jorge me mostró más fotos. Mire esto. Aquí están comprando un carro nuevo. Aquí están en un viaje a Cancún. Todo pagado con tarjetas de crédito que están a nombre de su padre. ¿Cómo consiguió las tarjetas de mi papá? Fácil. Un hombre con demencia temprana es muy vulnerable a la manipulación. Ella probablemente le dijo que necesitaba las tarjetas para comprar sus medicinas, su comida, cosas para la casa, y él se las dio sin pensarlo 2 veces. Cada foto era como una puñalada. Sofía comprando ropa de diseñador, cenando en restaurantes exclusivos, paseando en yates, todo mientras mi padre se quedaba solo en casa, sin cuidados médicos, comiendo sobras. Hay más, continuó Jorge. He estado investigando su pasado. Esta no es la primera vez que Sandra hace esto. Me mostró un expediente grueso con nombres, fechas, testimonios. Sandra había estado casada con otros 3 hombres mayores en los últimos 5 años. Todos habían terminado en el hospital o muertos, y ella siempre se había quedado con algo de dinero antes de desaparecer. El último caso fue don Rodrigo Vega, de 78 años, viudo, con una fortuna considerable. Sandra se casó con él, lo aisló de sus hijos, y cuando él murió 6 meses después, ya había transferido la mitad de sus propiedades a nombre de ella. Los hijos no pudieron hacer nada. Para cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Y don Rodrigo había firmado todos los papeles voluntariamente, aunque estaba claramente manipulado. Jorge cerró el expediente. El patrón es siempre el mismo. Se ganan la confianza del hombre, lo aíslan de su familia, lo mantienen medicado para que esté confundido pero no completamente incapacitado, y poco a poco van transfiriendo todo a su nombre. Sentí náuseas. Mi padre no era el primer hombre que Sandra había destruido, y probablemente no sería el último. ¿Qué podemos hacer? Legalmente, muy poco mientras su padre esté vivo y aparentemente cuerdo. Él se casó con ella por voluntad propia. Le dio acceso a sus cuentas por voluntad propia. A menos que podamos probar que está siendo drogado o que tiene demencia severa. Pero sí tiene principios de Alzheimer. Su médico lo diagnosticó hace 6 meses. ¿Tiene el diagnóstico por escrito? Debe estar en sus archivos médicos. Necesitamos conseguir esos archivos. Si podemos probar que su padre no está mentalmente capacitado para tomar decisiones financieras, podemos iniciar un proceso de incapacitación. Esa noche intenté llamar al doctor Herrera, el geriatra que había estado tratando a papá. Su secretaria me dijo que hacía 2 meses que don Aurelio no iba a consulta. ¿2 meses? Pero él necesita revisiones mensuales por su condición. Sí, señorita Elena. De hecho, hemos llamado varias veces para recordarle las citas, pero la señora que contesta siempre dice que don Aurelio está muy bien y no necesita venir. ¿La señora? ¿Habló con ella? Sí, se presenta como su esposa. Dice que ella está cuidando muy bien de don Aurelio y que ya no necesita venir al doctor. Colgué el teléfono sintiéndome enferma. Sandra estaba cortando sistemáticamente todos los vínculos de papá con el mundo exterior. Sin doctor, sin familiares, sin amigos. Lo tenía completamente aislado. Al día siguiente, decidí hacer algo desesperado. Me disfracé con lentes oscuros, un pañuelo en la cabeza y ropa que no era mía, y me fui a vigilar la casa familiar. Lo que vi me confirmó mis peores temores. A las 10 de la mañana, Sandra salió de la casa arreglada como para ir de fiesta. Un BMW negro la recogió en la esquina, conducido por Brian. Se veía radiante, feliz, sin una pizca de preocupación por el hombre que había dejado solo en casa. Esperé hasta que se fueron, y entonces me acerqué a la ventana del cuarto de papá. Lo que vi me rompió el corazón. Papá estaba en la cama, despierto pero con la mirada perdida, viendo el techo. Llevaba la misma pijama que le había visto 3 días atrás. A su lado había una bandeja con comida que claramente llevaba horas ahí, llena de moscas. La habitación estaba sucia, olía mal, y papá se veía más delgado y frágil que nunca. Sus medicinas estaban regadas por la mesa de noche, como si alguien las hubiera puesto ahí sin cuidado. No pude más. Toqué la ventana suavemente. «Papá», le dije en voz baja. «Papá, soy Elena». Él volteó lentamente hacia el sonido. Por un momento pareció confundido, pero después sus ojos se iluminaron con un reconocimiento que no había visto en meses. «¿Elena? Mija, ¿eres tú?» «Sí, papá, soy yo. ¿Cómo estás?»
Mal, mija, muy mal. Su voz era débil, rasposa. Sofía se fue hace 3 días y no ha vuelto. No he comido casi nada. Y mis medicinas, no sé cuáles tengo que tomar. ¿3 días? Papá, ¿dónde está Sofía? No sé, mija. Dijo que iba a salir un ratito y no ha vuelto. Tengo miedo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena, creo que me equivoqué contigo. Creo que cometí un error muy grande. Papá, ¿puedes abrir la puerta? Quiero entrar a ayudarte. No puedo, mija. Sofía se llevó las llaves. Dijo que era por mi seguridad, para que no me fuera a salir y me perdiera. Papá comenzó a llorar. Elena, perdóname por todo lo que te dije. Tenías razón sobre ella. No te preocupes, papá. Vamos a arreglar esto. ¿Me vas a perdonar, mija? ¿Vas a volver a cuidarme como antes? Claro que sí, papá. Pero primero tenemos que sacarte de aquí. En ese momento escuché el sonido de un carro acercándose. El BMW negro estaba de vuelta. Sandra y Brian venían riéndose, cargando bolsas de compras de tiendas caras. Papá, tengo que irme, pero voy a volver. No le digas a Sofía que hablamos, ¿sí? Sí, mija, pero por favor no te tardes. Tengo mucho miedo de quedarme solo otra vez. Corrí hacia mi carro justo cuando Sandra entraba a la casa. La escuché gritándole a papá desde la puerta. «Aurelio, ¿por qué está abierta la ventana? ¿Con quién estabas hablando?» «Con nadie, mi amor. Solo estaba viendo el jardín». «No me mientas. Te dije que no hablaras con nadie. ¿Era Elena? ¿Vino esa víbora aquí?» «No, mi amor. Te lo juro, no he visto a Elena». «Más te vale, porque si descubro que has estado hablando con esa mujer, me voy para siempre y te quedas aquí solo hasta que te mueras». Arranqué el carro con las manos temblando. Ahora sabía la verdad. Sandra tenía a mi padre como prisionero en su propia casa. Lo estaba matando lentamente de hambre y abandono, mientras se gastaba su dinero en lujos para ella y su amante. Pero lo peor de todo era saber que papá finalmente se había dado cuenta de su error, y ya era demasiado tarde para hacer algo fácil al respecto. Sandra no iba a dejarlo ir sin pelear, y ella tenía todas las cartas legales a su favor. Esa noche llamé a Jorge. «Necesitamos actuar rápido», le dije. «Mi padre está en peligro real. Esa mujer lo está matando». «¿Tiene pruebas?» «Lo vi con mis propios ojos. Está desnutrido, sin cuidados médicos, encerrado en su propia casa». «Señora Elena, necesitamos más que su testimonio. Necesitamos evidencia sólida que un juez no pueda ignorar. Entonces consigámosla, cueste lo que cueste». Jorge instaló cámaras diminutas alrededor de la casa familiar. Eran tan pequeñas que parecían insectos pegados en las ventanas y paredes. Durante una semana grabamos todo lo que pasaba adentro. Lo que descubrimos fue peor de lo que había imaginado. Sandra llegaba a la casa solo 2 veces por semana, siempre acompañada de Brian. Entraban como si fueran los dueños, revisaban el correo, tomaban dinero de una caja fuerte que papá claramente les había dado acceso, y se iban sin dirigirle más que unas pocas palabras. «Aurelio, aquí está tu comida para la semana», le decía Sandra, dejando unas latas de comida enlatada sobre la mesa. «Y aquí están tus pastillas. Ya sabes cómo tomarlas. ¿No te vas a quedar un ratito conmigo?», le preguntaba papá con una voz suplicante que me partía el alma. «No puedo, mi amor. Tengo cosas muy importantes que hacer. Pero ya sabes que te amo mucho y que hago todo esto por nosotros». Después Sandra y Brian se iban a la recámara principal y revisaban los documentos de papá, sus estados de cuenta, sus propiedades. Los vi transferir dinero de las cuentas de papá a cuentas que ellos controlaban, pero lo más horrible vino cuando descubrí lo que realmente hacía Sandra con las medicinas de papá. En lugar de darle los medicamentos para el Alzheimer que el doctor había recetado, le daba pastillas para dormir. Lo mantenía sedado la mayor parte del tiempo para que no pudiera llamar por teléfono, no pudiera salir, no pudiera pedir ayuda. «Jorge, esto es negligencia criminal», le dije cuando vimos las grabaciones juntos. «Es peor que eso. Es intento de homicidio. Está acelerando su deterioro mental a propósito». Una noche, las cámaras captaron algo que me hizo llorar de rabia. Papá se había caído tratando de ir al baño y estaba en el suelo pidiendo ayuda. Sandra y Brian estaban en la casa, pero en lugar de ayudarlo, se quedaron en la sala riéndose y contando billetes. «¿No vas a ayudar al viejo?», le preguntó Brian a Sandra. «Que se las arregle solo. Ya me cansé de fingir que me importa. En unas semanas más va a estar tan mal que vamos a poder internarlo en un asilo y quedarnos con todo». «¿Y si se muere antes?». «Mejor, menos problemas para nosotros». Papá estuvo en el suelo 4 horas hasta que logró levantarse solo, lastimándose el brazo y la cabeza en el proceso. No pude más. Al día siguiente fui directamente a la policía con todas las grabaciones. «Oficial,
Mi padre está siendo víctima de abuso de ancianos y estafa. Le dije al detective Morales, mostrándole el material que Jorge había recopilado. Señora, esto es muy grave, pero necesito preguntarle, ¿por qué no había denunciado esto antes? Porque mi padre me corrió de la casa, estaba bajo la influencia de esta mujer y yo no tenía pruebas, pero ahora las tengo. El detective revisó las grabaciones y los documentos que Jorge había conseguido. Su cara se puso cada vez más seria. Señora Elena, esto que me está mostrando es abuso grave de un adulto mayor. Vamos a iniciar una investigación inmediata. ¿Pueden arrestarla? Primero necesitamos sacar a su padre de esa situación. Vamos a pedirle a un juez una orden de protección temporal y vamos a mandar a servicios sociales a evaluar la situación. Pero Sandra era más astuta de lo que habíamos pensado. Esa misma tarde, antes de que la policía pudiera actuar, Sandra movió a papá de la casa. Cuando los oficiales llegaron, la casa estaba vacía. ¿Dónde lo llevaron? Le pregunté desesperada al detective Morales. Estamos investigando. Pero la buena noticia es que ahora Sandra sabe que la estamos vigilando. Ya no puede actuar con tanta libertad. Jorge siguió investigando y descubrió que Sandra había internado a papá en un asilo privado de mala reputación en las afueras de la ciudad, un lugar conocido por aceptar pacientes sin hacer muchas preguntas, especialmente si alguien pagaba bien por mantener silencio. Es perfecto para ella, me explicó Jorge. Ahí puede visitar a su padre cuando quiera, firmar documentos en su nombre alegando que está muy enfermo para entender, y al mismo tiempo tener coartada de que lo está cuidando. Fuimos al asilo esa misma noche. Era un edificio gris y deprimente que olía a desinfectante y tristeza. La recepcionista nos dijo que no podían dar información sobre los pacientes sin autorización familiar. Soy su hija, le dije, mostrando mi identificación. Lo siento, señora, pero la esposa del señor Aurelio dejó instrucciones muy claras de que usted no podía visitarlo. Dice que usted lo agita mucho y que es malo para su salud. ¡Es mentira! Esa mujer lo está matando lentamente. Tengo pruebas. Señora, por favor no levante la voz. Si no se calma, voy a tener que llamar a seguridad. Salimos del asilo sin poder ver a papá, pero Jorge había logrado sobornar a uno de los enfermeros para que le tomara fotos. Las imágenes me destrozaron. Papá estaba en una cama diminuta, más delgado que nunca, con la mirada perdida de alguien que está demasiado sedado. Tenía moretones en los brazos y la cara, señales claras de que no lo estaban cuidando bien. Jorge, tenemos que sacarlo de ahí antes de que sea demasiado tarde. Ya casi terminamos de recopilar todas las pruebas. Mañana presentamos todo ante el juez y pedimos una orden de rescate. Pero esa noche recibí una llamada que cambió todo. ¿Elena Herrera? Preguntó una voz de hombre que no reconocí. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy el doctor Ramírez del Hospital General. Su padre acaba de ingresar de emergencia. Está muy grave. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? Lo trajeron del asilo San Vicente. Aparentemente tuvo una reacción severa a medicamentos. Señora, necesita venir inmediatamente. Su padre está pidiendo por usted. Corrí al hospital como una loca. Encontré a papá en cuidados intensivos, conectado a máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Se veía tan pequeño, tan frágil, tan perdido. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena, mija, perdóname, susurró con una voz casi inaudible. Me equivoqué contigo. Esa mujer me estaba matando. No hables, papá. Estás a salvo ahora. No, mija. Tengo que decirte la verdad antes de que sea demasiado tarde. Papá agarró mi mano con una fuerza que no creí que tuviera. Sandra me daba pastillas raras. Me tenía confundido todo el tiempo, y cuando traté de decirle que quería verte, me amenazó con dejarme morir solo. ¿Dónde está ella ahora? Se fue cuando me trajeron aquí. Dijo que ya había conseguido lo que quería y que yo ya no le servía. Papá comenzó a llorar. Elena, ella se robó todo. La casa, mis ahorros, todo. Lo siento tanto, mija. Lo siento tanto. En ese momento entró el doctor con cara preocupada. Señora Herrera, necesito hablar con usted en privado. Salimos al pasillo y el doctor me dio la noticia que había estado temiendo. Su padre tiene una intoxicación severa por sobredosis de sedantes. Creemos que alguien le estuvo dando medicamentos para mantenerlo sedado durante semanas. Su cuerpo está muy debilitado y su mente, el daño puede ser permanente. ¿Se va a recuperar? Es difícil decirlo. Su padre es fuerte, pero ha sufrido mucho abuso. Los próximos días van a ser críticos. Regresé al cuarto de papá y me quedé toda la noche tomada de su mano. Por primera vez en meses, él parecía en paz, como si finalmente estuviera seguro. Pero al amanecer, las máquinas comenzaron a sonar.
Los doctores corrieron a revisar sus signos vitales. «Su presión está bajando demasiado», gritó una enfermera. «Está entrando en shock». Mientras los médicos luchaban por estabilizar a papá, yo solo podía pensar en una cosa. Sandra había logrado lo que quería. Había destruido completamente a mi padre. Se había robado todo nuestro patrimonio familiar. Y ahora estaba libre para buscar a su próxima víctima. Pero lo que ella no sabía era que yo tenía todas las pruebas de lo que había hecho, y que no iba a descansar hasta verla pagar por cada día de sufrimiento que le había causado a mi padre. Papá sobrevivió a esa noche crítica, pero su recuperación fue lenta y dolorosa. Los médicos me dijeron que el daño causado por meses de sedación excesiva había afectado permanentemente su memoria y coordinación motriz. Su padre va a necesitar cuidados intensivos por el resto de su vida, me explicó el doctor Ramírez. El abuso que sufrió fue sistemático y prolongado. Es un milagro que esté vivo. Durante las 3 semanas que papá estuvo hospitalizado, Sandra desapareció completamente. Había vaciado todas las cuentas bancarias, vendido las joyas de mamá, e incluso había puesto la casa familiar en venta. Los abogados me dijeron que legalmente no podía hacer nada porque papá había firmado todos los documentos dándole poder legal completo. Su padre firmó voluntariamente todos estos papeles, me explicó el licenciado Vega. Aunque ahora sabemos que estaba bajo influencia de drogas, en ese momento parecía estar consciente de sus decisiones. ¿No hay nada que podamos hacer? Podemos iniciar un proceso legal para demostrar que su padre no estaba en condiciones mentales de tomar esas decisiones, pero va a ser largo y costoso. Y Sandra ya se llevó la mayoría del dinero. Cuando papá salió del hospital, lo llevé a mi pequeño apartamento. Era humillante para ambos. Él, que había sido un hombre próspero y orgulloso, ahora dependía completamente de mí para todo. Y yo, que había perdido mi trabajo por faltar tanto para cuidarlo, apenas tenía dinero para comprar sus medicinas. «Elena, perdóname», me decía todos los días. «Fui un tonto viejo que se dejó engañar por una mujer bonita. Ya pasó, papá. Lo importante es que estás vivo y estamos juntos». Pero papá no estaba bien. La depresión lo consumía. Había perdido no solo su dinero y su casa, sino también su dignidad. Se veía en el espejo, y ya no reconocía al hombre que había sido. Fueron 2 meses muy duros. Yo trabajaba en las mañanas como secretaria, y en las tardes cuidaba a papá. Él se disculpaba constantemente, lloraba cuando pensaba que no lo veía, y algunos días ni siquiera quería comer. «Mija, mejor déjame morir», me decía en sus momentos más oscuros. «Ya no sirvo para nada, solo soy una carga para ti». «No digas eso, papá, te necesito, eres lo único que me queda de familia». La situación cambió drásticamente una tarde de noviembre, justo una semana antes del cumpleaños número 75 de papá. Jorge me llamó con noticias urgentes. «Elena, encontré a Sandra. Está viviendo en un penthouse en la zona más exclusiva de la ciudad, pero hay algo más. Está enferma». «¿Enferma?» «Cáncer de hígado. Aparentemente está en etapa terminal. Tiene máximo 6 meses de vida». La noticia me impactó de una forma extraña. Por un lado sentía una satisfacción oscura al saber que Sandra estaba pagando por todo el mal que había hecho. Por otro lado, sabía que esto significaba que nunca recuperaríamos el dinero que se había robado. «¿Dónde está Brian?» «Ahí viene lo interesante». Jorge sonrió. Brian la abandonó en cuanto se enteró de que estaba enferma. Se llevó todo el dinero que quedaba y se fue con otra mujer. Sandra está completamente sola. Esa noche le conté a papá lo que había descubierto. Su reacción me sorprendió. «Pobre mujer», dijo con una tristeza genuina. «Nadie merece morir solo, sin importar lo malo que haya sido». «Papá, esa mujer casi te mata. Te robó todo. ¿Cómo puedes sentir pena por ella?» «Porque ahora entiendo que ella también era una víctima, mija. Una víctima de su propia ambición y de su miedo a la pobreza, pero al final terminó más sola que yo. Decidí que quería ver a Sandra una última vez, no por venganza, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo de nuestras vidas». Jorge me llevó al edificio donde vivía. El portero nos dijo que Sandra ya no recibía visitas porque estaba muy enferma, pero cuando mencioné mi nombre, nos dejó subir. El penthouse era espectacular. Ventanas enormes con vista a toda la ciudad, muebles de diseñador, obras de arte carísimas, todo pagado con el dinero de mi padre. Pero el ambiente se sentía frío, vacío, sin vida. Sandra estaba sentada en una silla de ruedas junto a la ventana. La enfermedad la había consumido completamente. Su cabello rubio había desaparecido por la quimioterapia, su piel se veía gris y manchada, y había perdido tanto peso que parecía un esqueleto cubierto de piel. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Elena», susurró con una voz quebrada,
Viniste. Vine a verte una última vez, le dije, sentándome frente a ella. ¿Cómo está tu papá? Vivo. A pesar de todo lo que le hiciste, está vivo. Sandra comenzó a llorar en silencio. Elena, sé que no merezco tu perdón, pero necesitas saber la verdad. Yo nunca quise lastimar tanto a tu papá. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque tenía miedo, admitió. Miedo de ser pobre otra vez. Miedo de envejecer sin dinero. Miedo de terminar sola y abandonada como terminé de todas formas. Se limpió las lágrimas con manos temblorosas. Tu papá era un buen hombre, yo lo sabía, pero lo usé porque pensé que el dinero me iba a hacer feliz. ¿Y Brian? Brian nunca me amó, solo amaba el dinero que yo le daba. En cuanto se enteró de que estaba enferma, se llevó todo lo que pudo y se fue con una mujer más joven que yo. Sandra rió amargamente. Es irónico, ¿no? Hice exactamente lo mismo que él me hizo a mí. ¿Dónde está el dinero que queda? Ya no queda nada. Brian se llevó todo. Los tratamientos médicos se comieron el resto. Lo único que me queda es este apartamento, y cuando me muera, va a volver al banco porque no terminé de pagarlo. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Afuera, la ciudad se veía hermosa al atardecer, pero dentro de ese penthouse lujoso solo había dolor y arrepentimiento. Elena, Sandra me tomó la mano con sus dedos fríos y huesudos. Quiero pedirte un favor. ¿Cuál? Quiero ver a tu papá una última vez. Quiero pedirle perdón antes de morir. Sé que no lo merezco, pero... No, la interrumpí. Mi padre ya sufrió suficiente por tu culpa. No voy a dejar que lo lastimes más. Por favor. Sandra comenzó a llorar más fuerte. Solo quiero pedirle perdón. Solo eso. No quiero morir con esta culpa. La dejé llorando y me fui. Pero durante todo el camino a casa, sus palabras resonaban en mi mente. Cuando llegué al apartamento, encontré a papá esperándome con una sonrisa. Era el día de su cumpleaños 75. Mija, ¿sabes qué día es hoy? Sí, papá. Feliz cumpleaños. ¿Sabes qué es lo único que quiero para mi cumpleaños? ¿Qué? Que me perdones completamente, que dejemos el pasado atrás y que empecemos de nuevo como padre e hija que se aman. Lo abracé con todas mis fuerzas. En ese momento entendí que lo más valioso que tenía no era el dinero que Sandra se había robado, sino la oportunidad de tener a mi padre de vuelta, de verdad esta vez. Papá, Sandra quiere verte. Quiere pedirte perdón antes de morir. Papá me miró por largo rato antes de responder. Entonces llévame con ella, mija. Todos merecemos una oportunidad de redención antes de partir de este mundo. Llevé a papá en su silla de ruedas hasta el penthouse de Sandra 3 días después de su cumpleaños. Había pasado esos días tratando de convencerlo de que no fuera, pero él estaba decidido. Mija, he vivido 75 años cometiendo errores y guardando rencores. Ya no quiero cargar con eso. Me había dicho con una determinación que no había visto en meses. Cuando entramos al penthouse, Sandra estaba peor que la última vez. Una enfermera privada la cuidaba, pero se notaba que sus días estaban contados. Al ver a papá, comenzó a llorar desconsoladamente. Aurelio, susurró, viniste. Papá se acercó a ella en su silla de ruedas. Los dos se veían tan frágiles, tan destruidos por todo lo que había pasado entre ellos. Sandra, le dijo papá con una voz suave. Elena me contó que estás muy enferma. Me estoy muriendo, admitió ella. Y merezco morirme después de todo lo que te hice. Nadie merece morir, mija. Todos cometemos errores. Aurelio, yo te robé, te mentí, te drogué, casi te mato. Sandra lloraba tanto que apenas podía hablar. ¿Cómo puedes estar aquí, siendo bueno conmigo? Porque ya estoy muy viejo para el odio, respondió papá. Y porque tú también fuiste víctima de tu propio miedo. Sandra le tomó las manos a papá, y él no se resistió. Aurelio, necesito que sepas que durante todo el tiempo que pasé contigo, hubo momentos en los que realmente te llegué a querer. No era todo mentira. Lo sé, papá le sonrió con tristeza. Por eso me dolió tanto cuando me di cuenta de la verdad. ¿Me perdonas? Te perdono, Sandra. Pero más importante, ¿tú te perdonas a ti misma? Sandra negó con la cabeza, llorando aún más fuerte. No puedo. Destruí tu vida. Destruí la relación con tu hija. Te robé todo lo que tenías. Pero no destruiste lo más importante. Papá me miró con amor. No destruiste el amor entre Elena y yo. Al contrario, nos hiciste más fuertes. Fue en ese momento que Sandra hizo algo que nunca esperé. Sacó unos papeles de debajo de su almohada. Aurelio. Elena, dijo con voz temblorosa. No pude devolverte el dinero porque Brian se lo llevó todo, pero sí puedo devolverte algo. Los papeles eran las escrituras de la casa familiar.
Sandra las había recuperado cancelando la venta que había iniciado. ¿Cómo conseguiste esto?, le pregunté, incrédula. Vendí las joyas que me quedaban, los muebles de aquí, todo lo que pude. Usé ese dinero para recuperar la casa. Sandra me miró directamente a los ojos. Elena, la casa es tuya otra vez. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo el daño que causé. No pude evitar llorar. La casa familiar, el lugar donde había crecido, donde había cuidado a papá todos esos años, volvía a ser nuestra. ¿Por qué hiciste esto?, le pregunté. Porque necesitaba hacer algo bueno antes de morir. Algo que demostrara que no soy completamente malvada. Sandra cerró los ojos, agotada por el esfuerzo de hablar tanto. Elena, cuida mucho a tu papá. Él te ama más de lo que tú te imaginas. Siempre habló de ti, incluso cuando yo trataba de que te odiara. Papá se acercó más a Sandra y le agarró la mano. Sandra, quiero que sepas que yo también te perdono, y quiero que te perdones a ti misma. Todos merecemos paz antes de partir. ¿De verdad me perdonas?, le preguntó Sandra con la voz de una niña asustada. De verdad, confirmó papá. Y quiero que uses el tiempo que te queda para hacer las paces contigo misma, no para seguir castigándote. Nos quedamos con Sandra durante 1 hora más. Por primera vez desde que la conocí, la vi como lo que realmente era, una mujer aterrorizada que había tomado decisiones terribles por miedo a estar sola y pobre. No justificaba lo que había hecho, pero al menos ahora la entendía. Cuando nos íbamos, Sandra me llamó. Elena, me dijo, hay algo más que necesitas saber. En el closet de la habitación principal de tu casa, detrás de la pared falsa, tu papá escondió dinero y joyas durante años. Yo nunca pude encontrar eso, así que todavía debe estar ahí. ¿Por qué me dices esto? Porque quiero que tengan algo para empezar de nuevo, y porque tu papá merece morir en su propia casa, no en ese apartamento pequeño. 2 semanas después, Sandra murió en el hospital. Su enfermera me llamó para decirme que sus últimas palabras habían sido: «Dile a Elena que gracias por dejarme hacer algo bueno al final». No fui a su funeral. No por crueldad, sino porque sentía que ya habíamos cerrado ese capítulo cuando la perdonamos en vida. Con las escrituras de la casa recuperadas y el dinero que encontramos escondido, que resultó ser una cantidad considerable, pudimos mudarnos de vuelta a la casa familiar. Contraté enfermeras para ayudarme a cuidar a papá, y por primera vez en años él se veía en paz. Elena, me dijo una tarde mientras tomábamos café en el jardín, ¿sabes cuál fue mi error más grande con Sandra? ¿Cuál, papá? No fue enamorarme de ella, fue no valorar lo que ya tenía contigo. Papá me tomó la mano. Tú me demostraste amor verdadero durante 15 años, y yo fui tan tonto que no me di cuenta hasta que casi lo perdí todo. Ya pasó, papá. Lo importante es que estamos juntos. No, mija. Es importante que sepas que ahora sí reconozco tu valor, y que quiero pasar el tiempo que me queda demostrándote lo orgulloso que estoy de la hija que tengo. Los siguientes 8 meses fueron los más hermosos que había vivido con papá desde que era niña. Su salud se estabilizó, su memoria mejoró un poco, y por primera vez me trataba como a una hija querida, no como a una empleada. Me contaba historias de cuando era joven, me hablaba de mamá con cariño, me pedía consejos sobre cosas simples. Era como si hubiéramos recuperado todos los años perdidos en esos meses preciosos. Una mañana de primavera, papá no despertó. Murió en paz, en su propia cama, rodeado de fotos familiares y con una sonrisa en el rostro. En su testamento, que había reescrito después de recuperar la casa, me dejó todo lo que tenía. Pero más importante que la herencia material, me dejó algo que Sandra nunca pudo robarme. El conocimiento de que fui una buena hija, que mi amor fue valorado al final, y que el perdón puede sanar incluso las heridas más profundas. Hoy, 5 años después, sigo viviendo en la casa familiar. Convertí parte de ella en una fundación para ayudar a familias que están pasando por situaciones de abuso de ancianos. Cada caso que ayudo a resolver es mi manera de honrar la memoria de papá y de asegurarme de que ninguna otra familia pase por lo que nosotros pasamos. A veces pienso en Sandra y me pregunto si habría sido diferente si hubiera conocido el amor verdadero en lugar del miedo. Pero esa es una pregunta que nunca tendré respuesta. Lo que sí sé es que el amor real no se compra con dinero ni se gana con manipulación. Se construye día a día, con sacrificio, paciencia y perdón. Y que nunca es demasiado tarde para reconocer y valorar a las personas que realmente nos aman. Papá se equivocó, sí.
pero al final tuvo la sabiduría de reconocer su error y la humildad de pedir perdón. Eso es lo que lo hizo verdaderamente grande, no su dinero o sus propiedades. Y yo aprendí que a veces, la mayor venganza no es ver sufrir a quien te lastimó, sino encontrar la paz a pesar del dolor que te causaron.